Hermano, que Dios los bendiga a todos, los saludo a todos con la paz del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios, hermano, porque una vez más podemos estar reunidos cada uno en nuestros hogares, alabando, glorificando a Dios, compartiendo la palabra de Dios en familia y estableciendo el altar que en cada casa tiene que haber. Hoy día es miércoles, día de reunión. Sábado y domingo también tenemos reunión, pero el día miércoles hemos establecido que los hermanos hagan reunión en sus hogares. Y yo quería, hermano, en este momento de reunión, compartir la palabra de Dios en el libro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 9. Quiero compartir la palabra de Dios. Y esta palabra, hermano, vino hará minutos nada más a mi corazón y a mi mente, viendo la situación actual que el mundo entero está pasando y que por lógica sabemos, aquellos que conocemos la palabra de Dios y entendemos la palabra de Dios, que tiene relación con todo lo que Dios habló y estableció en su santa, bendita palabra. Yo siempre digo que Dios es un arquitecto glorioso. Él estableció en el mundo sus bases. Él es el creador omnipotente. Sobre su mano está sujeto todo. Él pone reces, quita reces. Él tiene el control. Si bien los hombres creen que pueden llegar a tener el control cada uno en sus naciones, pero detrás de todo siempre está la mano de Dios, permitiendo o no permitiendo. Pero también sabemos que naciones que no fueron en respuesta a Dios, a su llamado, y lo rechazaron, también sabemos que también por voluntad de Dios están recibiendo juicio de parte de Dios. Yo recuerdo, hermano, el año pasado, cuando recién comenzó esta pandemia, muchos decían que esta era obra del enemigo y yo decía que esta era obra de Dios, un juicio de Dios. ¿Para qué? Para que las personas se vuelvan a Dios, se arrepintieran de sus errores, de su falta, aceptaran a Dios, buscaran con su rostro a Dios, y muchos que aún teniendo conocimiento de Dios y conociendo su voluntad, se habían apartado del verdadero camino de Dios, siguiendo sus propios pensamientos, siguiendo sus propias opiniones y guiándose, por supuesto, por sus propias voluntades. Me acuerdo bien que dije que muchos iban a partir. Usted me dirá, muchos partieron y era lógico, pero yo me estaba refiriendo a muchos iban a partir, muchos hermanos en Cristo Jesús, del mundo entero, y que muchos iban a ir a la presencia de Dios y que muchos iban a ser arrastrados por este virus. Nosotros damos gloria a Dios que en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios, Dios en su misericordia permite que podamos estar todavía sobre esta tierra para anunciar y predicar este santo evangelio. Y hermanos, yo quiero compartir Daniel capítulo 12, versículo 9, lo que el ángel le dijo al Señor, a Daniel. Dice la palabra que él respondió y le dijo: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Sabe, hermano, que esta palabra vino recién a mi corazón y a mi vida porque, viendo la situación, la Biblia nos enseña a nosotros como cristianos que oremos por la paz de Jerusalén. Y viendo los acontecimientos que están ocurriendo, viendo
lo que ocurre en el mundo entero, sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas, viendo las señales de los cumplimientos de la palabra de Dios, vemos que algunos quizás comprenden la situación que estamos viviendo, algunos quizás comprenden el tiempo profético de Dios con respecto al mundo y con respecto a la nación escogida por Dios, que es Jerusalén. Y viendo los acontecimientos, vemos en la profecía de Daniel acontecimientos que iban a haber en la tierra, diferentes reyes, diferentes naciones, diferentes gobiernos mundiales, diferentes acontecimientos. Y si bien la palabra de Dios dice que estas señales y estas cosas están reservadas hasta el tiempo del fin. Y ese es el punto, hermano, comprender y entender los cristianos, los hijos de Dios, el tiempo final que estamos viviendo. Tiempo final, por supuesto, para los hijos de Dios, tiempo final para la iglesia del Señor, y digo tiempo final para los salvos, porque creemos que Cristo, antes de que se desate la gran tribulación, antes que se desate las cosas tremendas que ya están empezando a suceder con más fuerza y con más destrucción, creemos que Cristo viene a buscar a su iglesia. La Biblia habla y dice que muchos no entenderán lo que está ocurriendo y el por qué está ocurriendo las cosas. Muchos no entenderán y no comprenderán las señales de los últimos tiempos. Y cuando hablo de muchos, no me estoy refiriendo a los inconversos, a aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, sino me estoy refiriendo a muchos no comprenderán ni no entenderán los propósitos de Dios y los tiempos de Dios y las profecías y los acontecimientos de Dios que Dios ya está cumpliendo y que nos muestra y nos señala que pronto Cristo viene a arrebatar a su iglesia. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le mostró a Daniel, dice la palabra de Dios que en el versículo 7 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Y esta palabra, hermano, nos explica y nos enseña que hay un juramento, y hay una declaración, y hay una señal y una enseñanza en las profecías de Daniel, para que nosotros a través de este santo libro podamos comprender que los acontecimientos que hoy están pasando en el mundo entero, y sobre todo el reloj de Dios, como yo siempre digo, que es Israel, nos demos cuenta realmente que estamos llegando en el tiempo señalado por el profeta Daniel, en la cual dice la palabra del Señor que será por tiempo y la mitad de un tiempo y tiempos. Los estudiosos hablan y dicen que esto se trata de 3 años y medio, pero bendito sea Dios, también la Biblia habla y enseña que los redimidos, en el libro Apocalipsis está hablando y está diciendo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también que guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero. Qué importante es ser fiel a Dios, qué importante intentar agradar a Dios y ser verdaderamente un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que en el último tiempo muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Yo creo que es un tiempo en el cual Dios está ajustando a la iglesia, es un tiempo en el cual Dios está haciendo resaltar, aleluya, gloria a Dios, a los verdaderos cristianos que irán y proclamarán, aleluya, este bendito mensaje de salvación, y a través de la sangre de Cristo,
cuando ellos acepten esta salvación que Cristo les ofreció en la cruz del Calvario, dice la palabra que en los últimos tiempos muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Quién puede purificar? ¿Quién puede limpiar el alma llena de pecado y de inmundicia, sino únicamente aquel que derramó su vida y la entregó en la cruz del Calvario y derramó su preciosa sangre? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La Biblia dice que en estos tiempos le dijo, él respondió, Daniel, pues sella estas palabras que están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Algo que está sellado es algo que está guardado, pero yo creo que en este tiempo, bendito sea Dios, el libro, el mismo libro, que fue abierto en el cielo y que nadie, el sello, que nadie lo podía abrir, y que el libro que nadie lo podía abrir y hablar de lo que estaba escrito, el león de la tribu de Judá, dice la palabra, es el libro Apocalipsis, que era el único de que era digno de abrirlo. Y yo creo que ese libro estaba sellado, está sellado, y en este tiempo, con los acontecimientos, no uno, sino bastantes graves que estamos viviendo como a nivel mundial, nos muestra a través de la profecía de que realmente, hermanos, estamos en el tiempo en la cual finales, bendito sea Dios, esto que estaba sellado, estas palabras que estaban selladas para el tiempo de fin, ya están siendo abiertas para que acontezca lo que realmente tiene que acontecer en el tiempo final. La Biblia dice que en ese tiempo una de las señales gloriosas era que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Pero también explica algo más. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, a causa de la maldad de las personas, el amor de muchos se enfriará. Eso también es una señal. Por eso dice la palabra de Dios que en el libro de Daniel, en el versículo 10 del capítulo 12, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de ellos entenderá. ¿Quiénes son los impíos? Sino aquellos que obran y proceden impíamente. ¿Quiénes son los impíos? Sino aquellos que rechazan a Dios, y los rechazan con sus actos, con su comportamiento, con sus actitudes. Rechazan realmente, que olvidándose de Dios y olvidándose de la salvación que fue entregado por Dios a través de Jesucristo, porque lo rechazan porque sus vidas están llenas de pecado y deciden seguir en esa condición. No es que Dios haya mandado a su Hijo para que sean salvos algunos. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Quiere decir que la salvación es para todos, simplemente que en cierta parte del mundo hay rechazo, hay realmente poderes de tiniebla que endurecen el corazón de aquellos para que rechacen esta salvación tan grande, y a través de esos espíritus inmundos que gobiernan las personas, que pueden ser personas inconversas que rechacen la salvación, como también pueden ser personas apóstatas que, aún teniendo conocimiento de Dios, siguen maquinando cosas malas en su corazón, siguen haciendo maldad, siguen obrando y comportándose impíamente. Y esas personas que operan así de esa manera, dice la palabra de Dios, que no comprenderán, no entenderán el tiempo final en la cual están viviendo. Por eso muchísimas iglesias están entretenidas en sus opiniones, en sus ideales, en sus voluntades personales, en su liderazgo. Inclusive personas que todavía están preocupándose qué cargo pueden tener o qué cargo no pueden tener, y hablan, digamos, muchas veces hasta de crecimiento. ¿Qué crecimiento puede haber para que esas personas, en la cual, según la palabra de Dios, pueden obrar impíamente? En vez de estar preocupados por la situación actual, en vez de ir a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios para ver realmente a través de lo profético que está escrito en el libro de Daniel, ver y comprender el tiempo final en el cual estamos viviendo, y que ese tiempo final, por las señales que están pasando, nos muestra que Cristo está a la puerta, y que si nosotros no estamos preparados con aceite, entramos en la parte de la iglesia del Señor en la cual somos vírgenes insensatas por no estar preparadas para la venida del Señor.
Muchas personas se preocupan por tantas cosas, inclusive yo estaba quizás preocupado por tantas cosas que suceden a mi alrededor o que escucho. Pero bendito sea Dios, que Dios siempre llega a tiempo para hablarnos, para hacernos comprender y para hacernos entender que lo más importante, bendito sea Dios, es estar preparado para estar a cuenta con Dios, bendito sea Dios, para arrepentirnos de nuestros errores, porque la verdad que Cristo está a las puertas y nosotros como esposa del Señor tenemos que estar como ataviadas, limpias y resplandecientes. La Biblia dice que en este tiempo final los impíos no entenderán, pero los entendidos, dice la palabra de Dios, entenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Aquellos que estudian un seminario, aquellos que estudian teología pastoral, que no es malo estudiarlo, por supuesto, aquellos que se preocupan muchas veces por el conocimiento intelectual, del conocimiento literal de la palabra de Dios, pero descuidan lo más importante, que el Espíritu Santo Dios lo controle y lo dirija. Yo creo que los entendidos entenderán son aquellos en la cual Dios en su amor y en su misericordia le hace resplandecer la presencia del Espíritu Santo en sus vidas para poder comprender y hablarnos a nuestras vidas, para mostrarnos la voluntad de Dios y que podamos comprender qué es lo que a Dios le agrada y de la forma que nosotros tenemos que prepararnos a ese gran encuentro. Bendito sea Dios que el Señor tiene para con su iglesia. La Biblia dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos seguirán procediendo impíamente. Oro a Dios, hermano, para que toda persona cristiana pueda obrar correctamente, sin mentira, sin engaño, sin falso testimonio, sin falsedad, sin el deseo de querer hacerle daño a aquel en la cual es lavado y comprado por la sangre de Jesús. Hablar verdad. Y aun cuando hablamos verdad, aunque esa verdad pueda doler, esa verdad siempre va a ser, esa dolencia nunca va a ser para muerte, sino va a ser para que a través de esa verdad, esa herida, esa, muchas veces, perdón la expresión, esa pudrición que pueda haber quizás en muchos corazones, a través de la palabra de Dios pueda ser sanada. Y la verdad de Dios está escrita en su palabra. La verdad de su palabra es la lámpara que nos muestra el camino y la conducta que nosotros tenemos que entender y comprender. Por eso dice la palabra de Dios que los impíos no entenderán, los impíos no comprenderán, los impíos seguirán obrando impíamente, injustamente. Sabe, hermano, que cuando la Biblia habla y dice a la iglesia de la Odisea, porque tú dices que eres rico y no te das cuenta que eres un pobre ciego, desnudo y miserable, por tanto que te aconsejo que compres ropas para que te cubra de tu desnudez. Está hablando que en los últimos tiempos va a haber un estado de engaño en muchos llamados cristianos que creerán, hasta predicarán, hasta enseñarán, hasta quizás tengan cargo de pastor, evangelista, apóstol o el cargo que tenga, profeta, pero simplemente va a ser cargo, simplemente va a ser conocimiento, pero en su interior, su fruto, en su corazón hay maldad, en su corazón hay actitudes que lo hacen a través de un espíritu, por supuesto que no es el Espíritu de Dios, obrar impíamente. Por eso dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, en los tiempos finales, dice que Dios envía espíritu de error a fin de que sean condenados todos aquellos que se complacieron en la injusticia y no en la verdad. ¿Qué es la injusticia? Cuando alguien se deleita en hacer daño a otra persona, cuando alguien se deleita de matar y maltratar y de levantar falso testimonio contra su hermano, y aún cuando alguien se deleita y se pone contento cuando quizás la situación de lucha, de prueba de otra persona realmente está pasando, que son parte del cuerpo de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, los impíos procederán impíamente. Los impíos son aquellos que no se comportan y no obran de acuerdo a la voluntad de Dios. Los impíos son aquellos que aún
no conociendo a Dios, obran impíamente, pero también aquellos que conociendo a Dios y aún teniendo conocimiento de Dios y de su palabra, deciden seguir obrando impíamente. Allí no obra el Espíritu Santo de Dios, sino ahí lamentablemente hay un espíritu en ese corazón que le hace manifestar esos frutos que son malos. Por eso, hermano, mi anhelo y mi deseo en esta noche, que cumplamos la palabra de Dios en este aspecto. Quizás no lo hemos hecho, pero tenemos que hacerlo. La Biblia dice que oremos por la paz de Jerusalén. Es un mandato de Dios. Quizás yo no he orado mucho por Jerusalén, pero viendo las situaciones que hoy el país y la nación de Israel y Jerusalén, lo que está aconteciendo, puedo ver a través del Espíritu Santo de Dios que también esto es una señal, como también es una señal la pandemia que está sucediendo mundialmente, como también es una señal el nuevo orden mundial que están queriendo establecer, como también fue una señal en su tiempo cuando se unificaron las 10 naciones y el antiguo imperio romano resurgió de la ceniza para nuevamente, bendito sea Dios, establecerse en Europa. Hermano, hay profecías que están relacionadas con las naciones, sí, es verdad, hay profecías que están relacionadas, y cuando hablo de profecía, hermano, no estoy hablando de alguien que habla y tristemente invoca el nombre del Señor y dice cosas que quizás Dios nunca le mandó a decir. Estoy hablando de las profecías verdaderas, la profecía pura, que están escritas en su santa y bendita palabra. Estas profecías se están cumpliendo, estas profecías se cumplieron, las profecías finales se están cumpliendo y es la señal que Cristo está a la puerta y que pronto viene a buscar a su iglesia. Hermano, preocupémonos por lo más importante. Todo lo que es basura, todo lo que no es agradable, todo lo que quiera ensuciar, todo lo que quiera manchar nuestra vestidura blanca que Cristo limpió con su sangre, rechacémoslo en el nombre de Jesús. Rechacémoslo en el nombre de Jesús y vayamos a los pies de Dios y cada día limpiémonos a través de su sangre. ¿Para qué? Para estar a cuenta. Aun cuando nos acostamos la noche, oramos a Dios y le pedimos perdón al Señor, porque no sabemos si a la noche el Señor viene a buscarnos individualmente y nosotros queremos que el Señor nos lleve a su trono de gloria. Hermano, que Dios lo bendiga. El último versículo dice la palabra: bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir la heredad al fin de tu día. Esta es las promesas que Dios tenía para Israel. Hay una heredad, y la heredad que nosotros tenemos para con Dios y para con su iglesia es una heredad de vida eterna que Cristo compró con su sacrificio, con su muerte y con su resurrección. Hermanos, los bendigo en el nombre del Señor. Unámonos. Hay un espíritu inmundo muy fuerte que está queriendo dar sus artimañas para obrar y mal sobre el cuerpo de Cristo, y la única forma que lo vamos a poder vencer es a través del ayuno y la oración. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Que Dios los bendiga a todos.